Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 03, desde la ventana entre las estrellas. A pesar de que teníamos un viaje después de mucho esfuerzo, ¿tendremos que movernos por separado de Ohou-sama? Frente al tren dormitorio de larga distancia de color carmesí, había 4 chicas que bajaron hacia la plataforma. Como sirvientas que trabajaban en la mansión de Melida, cada una cargaba una gran maleta. Mirando fijamente el cuerpo del tren que destacaba dolorosamente, atraparon en sus oídos el escándalo de los empleados de la estación y los caballeros del gremio que corrían alrededor nerviosamente. Con sus ojos teñidos de melancolía, Emily dijo como representante. Como esperaba, las Ohou-samas están envueltas en un desafortunado destino. No se puede hacer nada. Es preocupante, pero es poco lo que nosotras podemos hacer. Desde antes, eso siempre me hace sentir impaciente. Golpeando la espalda de la chica mayor, Gris conscientemente habló con una voz animada. Como dijeron que podríamos reunirnos a mitad de camino, nos dirigiremos al distrito del Rey Santo mientras hacemos turismo despreocupadamente. Además, pensándolo bien, esta es una gran oportunidad. En el momento que nos reencontremos, la distancia entre Ohou-sama y Kufa-kun se habrá reducido. Si está junto a Kufa-san, Ohou-sama estará bien. Nich dijo simplemente y todas las otras rieron alegremente. Emily también sonrió mientras le regresaba una ligera sonrisa, aún así, el presentimiento que no podía quitarse de encima la hizo fruncir el ceño. Pero esta vez, mejor dicho, quien me preocupa es Kufa-san, ¿saben? Me pregunto por qué estaba vistiendo la ropa del rey. Murmurando a nadie en particular, volvió a mirar hacia atrás. No tuvieron tiempo de intercambiar palabras adecuadamente, pero cuando se llevó apresuradamente a Melida y Liz desde el vagón general, Kufe parecía inusualmente acorralado. Siendo la una ayuda masculina trabajando en la mansión, no podía evitarse de que las 4 incluyendo a Emily se volvieran mimadas fuera de su mayor juicio. Pero, ya que Kufe se mantenía sereno y calmado incluso ante los caprichos de las mujeres, Emily no lo había visto quejándose ni una vez hasta ahora. En serio, a pesar de decir que es un chico no muy diferente de nuestra edad, es el que quien siempre ha estado apoyándonos. Aún me falta como jefa de sirvientas, ¿no es así? Emily empujó su frente mientras lo pensaba. Si Kufa-san regresa junto con Ohou-sama, debo servirle una taza de cocoa caliente. Al mismo tiempo que le daba voz a su pequeña determinación, el silbato de vapor del tren dormitorio para largas distancias de color carmesí sonó con fuerza. Los pasajeros normales incluyendo a Emily y las demás naturalmente, y por alguna razón incluso los guardias del rey, apresuradamente se bajaron del vagón en esta estación. Solo el rey y un pequeño número de personas quedaron a bordo de los vagones VIP en la parte final. Los vagones nuevamente comenzaron a moverse. Gatan gotón asterisco. En una de las habitaciones donde resonaba las oscilaciones sistemáticas, Melida enrollaba hacia arriba el vestido de una pieza que vestía. Al mismo tiempo que lo empujaba dentro de su maleta mientras lo doblaba para que no se arrugara, una voz llamó hacia su blanca espalda expuesta. Lo siento por lo de hace un rato, nuestra madre 7, líder, fue grosera. Además de Melida y Liz, en la estrecha habitación también estaban Lucille y Laila de la compañía Debe quienes les ayudaban con el cambio de ropa. Las gemelas de piel oscura sacaban faldas y chalecos, e incluso accesorios como diademas y mangas abombadas. Con movimientos acostumbradas, comenzaron a colocarlos en las primas Ángel. Mientras pasaba su mano por la manga llena de volantes, Melida inclinó la cabeza. ¿Madre? Nuestro líder. Todos los de la compañía le llamamos madre. Todos somos huérfanos que perdimos a nuestras familias por los licántropos y madre nos recogió. Las gemelas dijeron en un tono despreocupado mientras las ayudaban con el cambio de ropa. Melida y Liz. Con 13 años solo se miraron entre sí sin saber cómo responder. Tal vez para continuar la conversación o por el honor de su madre, Laila sonrió alegremente. Es una persona muy compasiva. Pero, en realidad, me pregunto si debería decir que es por eso que nuestra compañía Derby está entrando en una situación bastante peligrosa. ¿Qué quieres decir?
La chica Aria, quien es el ídolo de la compañía, se lastimó. Estaba en medio de un show en el estrato inferior, ¿saben? Ya que no podrá volver al escenario por un tiempo, la popularidad de la compañía Derby está cayendo explosivamente, el costo de recuperación de Aria costará un dinero nada insignificante, y madre está agarrándose la cabeza. Por eso, ¿sabes? Una de las gemelas, Lucille, continuó sus palabras con los mismos gestos y tono. La peregrinación de esta vez es la oportunidad. Si completamos la obra, podremos llamar de regreso a nuestros clientes que se han distanciado. Podremos revivir el honor de la compañía Derby. Curaremos el cuerpo de Aria, y nuevamente podremos actuar todos juntos. Un milagro como este ya no volverá a ocurrir de aquí en adelante. Madre también estaba entusiasmado diciendo, es una oportunidad única en la vida, pero, aunque estábamos entusiasmados con eso, en realidad, el viaje del rey resultó ser falso, ¿no es así? Las gemelas se miraron entre sí y sonrieron irónicamente. Aunque escuche las razones, como es obvio, parece que hay cosas que no podía comprender. Y desde que piensa cuidadosamente en nosotros, actuó excesivamente. Por eso, absolutamente no quería decir seriamente cosas malas sobre su maestro. Se los pido, ¿podrían perdonarlo? Tú y los demás aman mucho al director San, ¿no es así, Laila San? 7 Motter, que también es el apellido del director de la compañía de teatro, por eso el juego de palabras. Por supuesto. Si es por madre o todos los de la compañía, haríamos cualquier cosa. Las gemelas mostraron una gran sonrisa que no era una actuación e hicieron que la garganta de Melida se apretara. Hablando honestamente, Melida simplemente no podía aceptar el hecho de que su persona amada y su amiga Salacha fueran insultados. Sin embargo, pareciendo no querer una respuesta, Laila y las demás, con una sonrisa floreciendo en sus rostros, finalmente se pusieron de pie arreglando ligeramente la basta de la falda. Melida y Liz comprobaron sus figuras la una a la otra como en un espejo y dieron una vuelta como para probar. Habiendo mentido sobre su posición como sirvientas de Kufe, estaban vistiendo un traje de sirvienta que reafirmaba esa creencia. Dicho eso, las ropas que les habían prestado eran para usar en el escenario que la compañía creó. La falda era corta y su pecho mostraba bastante piel, eran más vistosos comparados con los que Emily y las demás usaban normalmente. Agarrando su falda que tenía abundantes volantes, Liz dijo sus sentimientos honestos. Es pesado. Genial. Esto es criminalmente lindo. Ambas como un par son aún más geniales. Estaría como para exhibirlo, ¿no es así? Después tendríamos un caballo como opcional, ¿no crees? ¿Un caballo, eh? Sería genial, ¿no? Genial. Mirando de reojo a las gemelas que comenzaron una extraña valoración, Melida acercó sus labios hacia el oído de su prima. Hey Ellie, ¿no estaba bien incluso si tú no ocultabas tu posición social? ¿Cómo lo explicaríamos? Normalmente parecemos hermanas, ¿cierto? Yu. Teniendo en cuenta los hermosos rasgos de ambas y también la cercanía en su sensación de distancia, eran fácilmente confundidas con hermanas reales. Incluso si se quitara eso, ambas estuvieron vistiendo un vestido de una pieza con el mismo modelo y tomándose de las manos. Que una parte fuera de una casa de duques y la otra una sirvienta no tenía nada de credibilidad. Diciendo por eso no se puede hacer nada, y Liz hinchó su modesto pecho. Si eres una sirvienta, también me volveré una sirvienta, Lita. Ya que no se puede hacer nada, me volveré la sirvienta de Kufa Sensei. Escucharé todas sus órdenes. Ya que no se puede hacer nada. De alguna manera pareces un poco feliz. No hay nada de eso. Es solo que no se puede hacer nada. Diciendo eso hasta el final con una expresión clara, y Lisa sintió muchas veces. No deberíamos repensarlo de alguna manera. Con sus codos en la mesa del salón, Kufe estaba sufriendo profundamente. Esperando de esa forma, el esplendoroso ropaje ceremonial del rey favorecía aún más su inutilidad. Mule, quien estaba a su lado, acarició cautivadoramente su hombro con su dedo mientras se sentaba en el apoyabrazos. Ríndete, Kufa Sensei. 8 También pienso que este es el mejor plan. Incluso si es una actuación. Algo como convertir en sirvientas a las Ohou-samas es, si tienes una actitud como esa, las descubrirán inmediatamente. Sensei, cuando acercó sus labios a los oídos del chico, sopló un pequeño aliento. Era un gesto nada adecuado para la hija de una casa de duques, pero la propia persona parecía disfrutar la reacción de Kufe.
Desde que había comenzado la peregrinación, cerraría la distancia de esa manera en el momento en que no había ojos de otras personas. En el espléndido salón para nobles del vagón ahora solo había 3 personas. Kufe, quien era el doble de cuerpo. Mule, quien cumplía el rol de inspectora, y Salacha, quien como siempre encogía sus hombros como disculpándose. Melida y Elisa, acompañadas por las gemelas, habían ido a cambiarse de ropa y Madre Derby, dejando un sarcasmo como «esos sirvientes te convienen», se retiró hacia la sala de observación. Ya que no estaba recibiendo una respuesta interesante sin importar cómo se acercará, Mule retiró la parte superior de su cuerpo como si fuera inevitable. Por el conocimiento que estaba escrito en los libros, los chicos amaban ser tocados por alguien del sexo opuesto. A pesar de ser así, ¿qué demonios significaba el hecho de que no tuviera ninguna reacción sin importar lo que hiciera? Quizás falló en la manera de hacerlo ya que era su primera vez. ¿O acaso, ella misma no tenía encanto? Imposible. Mule inmediatamente se recompuso a sí misma con el orgullo de la casa de duques. Si tuviera que añadir, el que trajo a Melida Chan y Elise Chan fuiste tú, ¿no es así? Eso era inevitable. Kufe lentamente levantó la cabeza como si nuevamente intentara recomponerse. En el ataque sorpresa de antes, incluso el enemigo fue testigo de cómo protegía las Ohousamas. También debió proveer el hecho de que tenemos una relación especial. Sin embargo, no puedo distanciarme de la peregrinación, con el fin de proteger su seguridad, solo podías unirlas a la peregrinación, ¿es lo que quieres decir? Mule dijo como si fuera aburrido y descansó su mejilla en su mano. Relación especial, ¿eh? 8 Mule lo dice así a propósito. En el momento que ella murmuró sin que nadie más lo notara, la otra belleza que estaba en el sofá dejó caer su cabeza. De alguna manera, se volvió una situación terrible, señorita Salacha, no se preocupe. Esto ya no es solo un problema de la casa Sixal. Kufe enfocó su mente y cambió su tono. Si él mismo tiraba la toalla, las chicas más jóvenes se sentirían aún más ansiosas. Yo soy su pilar, renovó su resolución de esa manera. Moviendo hermosamente sus labios, le dirigió una mirada tranquila a la chica de cabello sakura que tenía lágrimas en los ojos. En reemplazo de Lord Sixal, este indigno yo intentara cumplir con éxito la peregrinación. Melida Ohousama y las demás también seguramente cooperaran. Además, si hablamos de ambas, poder reunirse contigo y Mule-sama aquí probablemente fue una gran fortuna, Salacha-sama. ¿Qué quieres decir? Con respecto a las Ohousamas, seguramente piensan que poder hacer un viaje contigo y Mule-sama será muy divertido. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Al mismo tiempo que Salacha y Mule, Kufe también se dio la vuelta y fue consciente de que la determinación que finalmente había endurecido, se sacudió. Lamentamos hacerlos esperar. Quienes entraron a la habitación con una voz animada fueron unas realmente adorables hermanas sirvientas de 13 años. La falda que se agitaba y el largo listón que la adornaba como una cola, mucho más que a Kufe, cautivó los corazones de aquellas de su mismo sexo. Mule saltó desde el sofá con sus ojos brillando salto. Arararara. Melida Chan y también Elise Chan, eso les queda muy bien. Gracias. Es increíblemente lindo, lleno de adornos, qué espléndido. Es pesado. Cada vez que me muevo se agita y sacude. Estaría bien si también lo usas, Salacha. A algo como eso, yo. Ohousamas, que les digan que un traje de sirviente les queda bien no debería hacerlas felices. Mientras mantenía sus palabras irónicas solo dentro de su pecho, Kufe se acercó hacia las chicas que rodeaban. Los uniformes de sirvientas que gritaban, kia, kia, con una expresión que parecía esculpida en su rostro. ¿Qué hay de Lucille San y Laila San? Ambas dijeron que irían a ver al director, y fueron hacia la sala de observación. ¿Es así? Comprobando la cerradura con su mirada, y nuevamente aliviado de que no hubiera nadie además de ellos mismos. Kufe inmediatamente se arrodilló a los pies de las sirvientas. ¿Podrían reconsiderarlo, por favor? Kufa-sense, regresaste al punto de partida. Actué como yo. Kufe, quien regresó en sí, sacudió su cabeza y se puso de pie. Melida observó con los ojos vueltos hacia arriba la conflictuada expresión de su tutor desde la altura de su pecho. Sensa. Quizás, no me queda bien. Kufe contuvo el aliento y suspiró como si se rindiera.
extendiendo gentilmente sus manos hacia las mejillas de Melida y mientras disfrutaba de la suavidad, elasticidad y sensación al tacto como agarrar malvaviscos de alta calidad, jugó con ellos ininterrumpidamente. Es preocupante porque te queda bien. Ohou-sama, eres muy, muy linda. Fuyou, ¿qué estás diciendo? Sí, sí. Entonces, ya que se obtuvo el permiso de Kufa-sensei, comenzaremos con la práctica inmediatamente, ¿ok? Mule aplaudió un par de veces y atrajo la mirada de todos los presentes. Ante eso no solo Kufe, sino que incluso su amiga Salacha también inclinó la cabeza. Mule-chan, ¿cuál es esa? ¿Práctica? Por supuesto que practica de sirvientas. Ahora mismo, Melida-chan y Elise-chan no sabrán qué es lo que hace un sirviente con solo vestir la ropa. Por ejemplo, si un grupo del rey se une a la peregrinación, ¿no deberían adquirir la mínima preparación? Tiene lógica. Kufe golpeó con sus palmas sus propias mejillas. Ante a ese extraño gesto, su pupila de cabello dorado abrió ampliamente sus ojos. Retomando su tono de siempre, como cuando tenía lecciones en el patio trasero de la mansión, Kufe, quien vestía los ropajes de rey, levantó uno de sus dedos. ¿Ohou-samas, tienen la resolución? De ahora en adelante ambas aprenderán los conocimientos y técnicas básicas necesarias para ser sirvientes de un noble. Como hijas de una casa de duques probablemente se sientan humilladas. Si van a detenerse, es ahora. Es el momento que esperaba. Sin traicionar ni un poco las expectativas de su tutor, el ángel de cabello dorado apretó sus puños. ¿Quién piensas que soy? Soy tu pupila número 1 que ha superado tus lecciones día tras día. Además, poder trabajar para ti no es humillante en absoluto. Sin embargo, yo sí me siento humillada. Sin cambiar su actitud, Ilis dijo eso. Soy la pupila número 1 de la poseedora del marquesado. Si me rindo aquí, el nombre de Rose Sensei se manchará. Muy bien. Kufe puso la punta de sus dedos en el puente de su nariz. Una presión que parecía congelar se liberó desde lo profundo de su sonrisa, y los hombros de Salacha y Mule, quienes no estaban acostumbradas a esa atmósfera, temblaron. Ellas, quienes eran el objetivo de su mirada, seguramente sentirán vívidamente la razón por la que Kufe era llamado el maestro demonio en la mansión. Sonriendo como un demonio, Kufe dijo. Entonces, ¿comenzamos? Entonces, el trabajo de un sirviente fue así de terrible. No tomó demasiado tiempo para que las Ohou-samas vistiendo ropas de sirvientas soltaran ese sonido. Y hacia las primas que exhaustas estaban apoyando sus manos en los reposabrazos del sofá, Kufe golpeó sus manos sin expresión. ¿Quién les dijo que podían descansar? Deben arreglar su apariencia hasta que lleguemos a nuestro destino. Entonces, una vez más. S.I. Ogro. Mientras murmuraba un insulto con una pequeña voz, Ilis tomó en sus manos un delgado libro de unas 20 páginas. Colocando ese libro sobre su cabeza, levantó una bandeja desde la mesa. Sobre la bandeja había 3 copas. En ese estado estiró su espalda, y avanzó. En el piso del salón estaban esparcidos muchos juguetes y peluches, como si dijeran por favor tropieza, esperaban a la inocente sirvienta de cabello plateado. No mires tus pies ni las copas. Ten cuidado para no dejar caer el libro. Vamos, no estés avanzando tan lento. Estás inclinando la espalda. Con una postura como esa pondrás en ridículo a tu señor. Mugugu, mu. Ah. El tren se sacudió con fuerza y el libro se deslizó desde su corto cabello plateado. Antes de que cayera al suelo, la mano de Kufe lo atrapó. Golpeando su hombro con la esquina del libro, el joven dijo solemnemente. Aún te falta. Mugu, pero sensei, esto es muy difícil, ¿sabes? Incluso Mule y Salacha estaban intentando mantener el libro sobre sus cabezas. Sin embargo, con la sacudida del tren, el libro, que había perdido su estabilidad, se deslizó desde su cautivador cabello. ¡Au! Yu, inconscientemente mire por encima de mi cabeza. Es el sentido del balance. ¿Cómo te va, Melida Ohou-sama? Al lado de la mesa estaba la sirvienta de cabello dorado, que tenía un juego de miradas con una fotografía de muestra. Estaba alineando cubiertos para 5 personas en la misma ubicación en cada una de las mesas. Finalmente, después de compararla una última vez con la fotografía por si acaso, una sonrisa floreció en su rostro y se dio la vuelta. Sensa, pude hacerlo. Déjame ver. Acercándose a Melida, que estaba llena de confianza, rápidamente comprobó las ubicaciones de los cubiertos. Después de unos cuantos segundos, dirigiéndose a la chica, que tenía una expresión que decía, no se puede hacer nada si quieres alabarme, Kufe, sonrió. Esto ni siquiera vale la pena mencionarlo. Es imposible que esté bien con solo asegurar el orden en que se alinean. Incluso en la imagen de muestra debería haber estado escrito cuidadosamente. Hasta la distancia de los platos, copas de vino, tenedores y cucharas debe ser perfecta.
Los brazos de Kufe reorganizaron los cubiertos con una fluidez casi mecánica. Mule quien se acercó corriendo a la mesa y extendió una cinta métrica. Es mentira. Es milimétricamente perfecta. Es el sentido del balance. Y Liz estaba pateando el piso enojada. Para ella, quien siempre estaba tranquila, ese gesto como el de un niño malcriado no era algo que se viera comúnmente. Esto no es un trabajo humano. Nadie puede hacer esto. Humph. Kufe bufó ostentosamente y puso sobre su cabeza el libro ilustrado. Doblándose ligeramente, tomó la bandeja de Elise y dio vueltas sobre sus talones. Extrañamente, las esquinas del libro no se sacudieron ni un poco. Sin mirar sus pies o sus manos, estiró su cuerpo y comenzó a caminar. Las puntas de sus pies no patearon las manos de los peluches y el agua de las copas no se derramó ni una gota. Sin preocuparse por el balanceo del tren, cruzó de una punta a otra y haciendo sonar sus zapatos se dio la vuelta. Y... ¡increíble! Los ojos de Melida, Salacha y Mule estaban brillando, solo Elise inflaba sus mejillas. Con un rostro que parecía un poco orgulloso, Kufe bajó el libro de su cabeza. En realidad, ya que trabajaría como tutor de Ohou-sama, obtuve un certificado de mayordomo de primera clase. Certificado de mayordomo. Algo como eso. Es solo una cortesía. Las emocionadas chicas dijeron al unísono: eres increíble. Sensei Kufe se sintió extrañamente orgulloso. Y Liz, quien no podía aceptarlo en absoluto, frunció el ceño más y más, hasta que finalmente y de manera repentina, empujó su dedo índice hacia el rostro del chico. Es injusto. Por estarnos enseñando solo a nosotras, Sensa no ha podido practicar ni un poco. Y incluso si no lo hago, si nosotras tenemos que parecer sirvientas, acercando su rostro naturalmente inexpresivo, y Liz declaró como un ángel de la muerte. Debes parecer un Gozujin-sama, Kufa-sensei. Ugu, Ara, es una muy buena idea. Mule colocó su mano en su mejilla, y Melida también, como es lógico, se inclinó hacia eso. Incluso si nos esforzamos, con tu actitud de siempre nos descubrirán de inmediato. Aunque digan eso, ¿qué se supone que debería hacer? Primero sería la manera de llamarlas, ¿no es así? Salacha dio su opinión reservadamente y encogió su cuerpo aún más ante la mirada de Kufe. Creo que llamarnos Ohou-sama no es como de un rey. Sensa, inténtalo con nosotras. Por favor, intenta llamarnos informalmente. Melida estaba a la espera con sus mejillas sonrojadas. Ya parecía que su cabeza comenzaba a dar vueltas, pero esto también era necesario para cumplir su misión sin contratiempos, para proteger la vida de Melida y su propio lugar. El rey, previamente tutor, Kufe, aceptó su destino, se preparó a sí mismo, y miró hacia la chica de 13 años de cabello dorado. Lida. Al instante, todo el cuerpo de Melida tembló como si lo recorriera una corriente eléctrica de color melocotón. Sí, Gozujin-sama. Elise. ¿Qué pasa, Gozujin-sama? Después de soportar solo 5 segundos con nervios de acero, Kufe se derrumbó. Por favor, les pido que me reprendan. ¿Por qué? Kufa-sensei, resiste. Los hombros del tutor perfecto, que estaba inusualmente recibiendo daño, eran sacudidos por las princesas de color dorado y Sakura. Mule dijo despreocupadamente mientras jugaba con su cabello de cuarzo negro. Lo que le falta a Kufa-sensei es el espíritu sádico de un Gozujin-sama. ¿Espíritu sádico? ¿Dices? Ustedes son mi propiedad. Sigan mis órdenes. No respondan. ¿Quién demonios piensan que soy? Para decirlo sin rodeos, esa es la preparación de una persona que es servida. Debes acostumbrarte a la posición en la que puedes usar y humillar a Melida-chan y Elise-chan. Contraria a Kufe, cuya conciencia genuinamente había volado lejos, Melida estaba en un estado en que su cuerpo temblaba más y más por la emoción. Sensa, quiero que me uses. Quiero volverme tuya. Piénsalo nuevamente, Ohou-sama. No digas cosas como esas a la ligera. Kachan asterisco. El sonido de una copa resonó. Al darse la vuelta, vieron que Elise nuevamente estaba intentando llevarla bandeja y el sonido que escucharon fue el de la copa que se deslizó de su mano cayendo en la alfombra. Al instante, Mule, con sus ojos brillando como un diablillo, rodeó hacia la espalda de Kufe. Esta es una buena oportunidad, Kufa-sensei. Lo que una sirvienta que falla necesita no es un sermón, sino un castigo. Un Gozujin-sama tiene que castigar duramente a una sirvienta torpe. Yo, castigar a Elise-sama. Vaya, eres una sirvienta sin remedio. Empapaste la alfombra, ¿no es así? Repentinamente, usando un tono neutral, Mule comenzó a imitar su voz. Era un acto sorprendentemente mediocre incluso para una compañía arruinada, pero lo más sorprendente seguramente sería que Elise lo creyó. Caminando hasta enfrente de Kufe, inclinó su cabeza. Lo siento.
para que no cometas el mismo error una segunda vez, te daré un castigo. Primero enrolla tu falda y déjame ver tu linda ropa interior. Era una petición terrible, pero Elise no dijo nada para negarse. Hasta su gesto de vacilación era perfecto. Mientras volteaba su mirada con sus mejillas sonrojadas, levantó el dobladillo de su falda con la punta de sus dedos. Sus muslos que parecían brillar y su ropa interior con un patrón a rayas quedaron al descubierto, su entrepierna que era mordida peligrosamente por su ropa interior estaba fuertemente apretada. Pervertido. Sus ojos llorosos que parecían un poco resentidos atravesaron el pecho de Kufe. En el momento que apartó su mirada de esa figura lasciva, una pluma de clase alta fue extendida frente a los hermosos ojos del joven. Muy bien, Sense. Es el momento del castigo. Con esta pluma, hazle cosquillas a los lugares vergonzosos de esta sirvienta. Hasta que la devoción sea perforada en ese inocente cuerpo, absolutamente no hay manera de que acepte. Mo. Si es así, déjame mostrarte un ejemplo. Saltando desde la espalda de Kufe pareciendo exasperada, Mule se arrodilló frente a la sirvienta con su falda levantada. Alzando la punta de la fina pluma, se lamió los labios y la arrastró lentamente por el lado interno de sus muslos. Elise mostró una notoria reacción. Ya. Perdiendo fuerza en sus rodillas, cayó de espaldas sobre la alfombra. Feliz por esto, Mule la cubrió y forzándose su pierna empujó la punta de la pluma. Se dedicó a hacerle cosquillas con delicadeza desde el lado interno de sus muslos hasta la raíz, además de la peligrosa línea entre su ropa interior. Mientras su columna saltaba, Elise dejó escapar una voz coqueta con su rostro sonrojado intensamente. Fua. Perdóneme, Bosujin-sama, Yu, allí. Yan. Vaya, vaya, esta sirvienta no está disciplinada. ¿No aprendiste la manera de hablarle a tu amo? Mientras su mano derecha danzaba como un pintor de la corte, con su mano izquierda Mule sacó una pluma más y la deslizó por el pecho del uniforme de sirvienta. Añadiendo ese estímulo directo a su piel, desde su garganta se escapó un tigú. Su blusa cambiaba muchas veces de forma desde el lado interno, haciendo que Kufe imaginara en su mente la escena en que una cereza era sacudida por las olas de finos cabellos. ¡H ya! NNNN. Como si la recorriera una corriente eléctrica, la punta de sus pies se levantó de un salto. Sus zapatos que fueron arrastrados a ese punto cayeron al piso y al mismo tiempo, la fuerza dejó todo el cuerpo de la sirvienta. Su prima de color dorado se acercó corriendo penosamente hacia Elise quien extendió sus brazos. Ella resiste. El camino de una sirvienta es así de difícil. Ara, esto es solo el comienzo, ¿sabes? Me pregunto si ese sense demonio las perdonaría con algo de este grado. Levantando sus plumas en un estilo de dos espadas, Mule sopló las puntas. Mientras respiraba con dificultad, Elise levantó la parte superior de su cuerpo e intentó arreglar su alborotada ropa de sirvienta. Si es Kufa-sen, si es el demonio sensei, no terminaría solo con esto. Incluso si nos hace avergonzar como para perder la conciencia, estoy segura que continuará sus demoníacas lecciones con esa demoníaca sonrisa. No puede ser. Si hacemos algo como esto todos los días, terminaremos volviéndonos suyas. De esa forma, ofreciendo poco a poco tu cuerpo y alma, es el camino de una sirvienta de primera clase, ¿saben? Es profundamente emotivo. Parece que se están divirtiendo, Hou-samas. Aunque tarde, cuando finalmente Kufe les advirtió, los hombros de las chicas saltaron. Habiendo sido absorbido por su ritmo sin darse cuenta, Kufe se aclaró la garganta con fuerza y retomó su dignidad como tutor. Levantando su dedo índice, soltó una voz que hacía sentir abundantemente su majestuosidad. De cualquier manera, como parece que les falta seriedad, voy a hablarles sobre la más importante preparación como un sirviente. Por favor alinéense en una línea allí, también tú, Salacha-sama. Pero, creo que no hice nada malo, no se permiten objeciones. Ese sí. Kufe mostró el mayor espíritu sádico del día, y los hombros de Salacha, con sus ojos entre lágrimas, saltaron. Los otros rostros que habían estado bromeando demasiado siguieron los pensamientos del tutor con bajo espíritu. Elise arregló su pecho que estaba un poco desordenado y el dobladillo de su falda. Asintiendo satisfecho, Kufe tocó las esquinas de sus labios con sus dedos índices. Durante la lección de hoy, lo que todas olvidaron es esto, sonreír. ¿Sonreír? Eso es indispensable para un sirviente. Por ejemplo, si la persona que está sirviendo tiene el ceño fruncido, y está moviéndose de aquí y para allá sin poder calmarse, incluso su amo se pondrá ansioso. ¿Será que no estoy siendo bienvenido? ¿Ocurrió algo fuera de lo previsto? Hacer que piensen cosas como esas es un fallo como sirviente. Entonces, sonreír. Las chicas murmuraron ambiguamente y se miraron entre sí. Como si hicieran a su compañero un espejo,
pellizcaron sus propias mejillas y levantando las esquinas de su boca, construyeron una sonrisa tremendamente antinatural. Nico, Ufufu, Kiapi. Pensé que lo entenderían, pero me equivoqué. Kufe dijo de golpe y detuvo el concurso de miradas de los ángeles. No es así, es como esto, con una atmósfera relajada. Mientras lo decía, Kufe, con un gesto natural, aflojó sus mejillas. Los ojos de las 4 jovencitas al instante quedaron encantados. Solo Mule sacudió la cabeza pareciendo nerviosa. Como si fuera la manifestación encarnada de la palabra, imperturbable, el chico colocó su palma en su pecho. Tengo el espacio. Estoy disfrutando mi trabajo actual. Así que, también esté tranquilo, podría decirse que ese es el alma del espíritu de servicio. Espíritu, de servicio, y hay una cosa más que no deben olvidar, un sirviente nunca debe ser negligente consigo mismo. Kufe dio un paso adelante y extendió su mano hacia el cuello de Melida. Reajustó la posición de su listón que estaba torcido, y cepilló cuidadosamente su cabello. Su ropa era directamente la opuesta, pero esa en sí misma era la figura normal del tutor omnipotente que trabajaba para la joven señorita de la casa de duques. Por ejemplo, sin importar qué tan magníficamente vestida esté una dama, si el mayordomo que está a su lado viste un traje barato y gastado, ella quedará en vergüenza. Un sirviente debe hacer destacar a su amo y con ese fin debe impulsarse a sí mismo. De esa manera, un sirviente solo debe ser excelente y un amo tiene que verse nuevamente a sí mismo como alguien adecuado para ser servido. De esa forma, podría decirse que ser un buen espejo uno del otro, es una relación ideal entre amo y sirviente. Adecuado para ser servido. Tal vez porque algo de la lección llamó su atención, Melida murmuró en voz baja. Mirando hacia arriba el rostro de Kufe que parecía brillar, la Ohou-sama de 13 años, dijo como si reflexionara sobre algo. Eso, lo entiendo, muy bien, es así. A lo largo de esas líneas, incluso a él mismo aún le faltaba, y era difícil decir que era un empleado intachable de la casa de duques. Desde que comenzó a trabajar para ella en este año, las voces que ponían en duda su lugar de nacimiento se escuchaban por aquí y por allá. Con Melida intentando trabajar duro para ser parte de la línea de sangre de la casa de duques, incluso Kufe tenía muchas cosas que debía aprender. Asterisco toc toc asterisco la pueda de atrás o no. Tengo una carta, Rei-sama. Quien traía en sus manos un manojo de cartas, era el maestro de la negativa compañía de teatro, Derby. Dejando los sobres sobre la mesa y con su trabajo terminado, Senaku dio la vuelta. A medio camino, pateó un juguete que estaba tirado en el piso y pareciendo lamentarse, miró el interior de la habitación. Coquetear con las sirvientas no está escrito en el guión, ¿sabes? Dejando esas palabras como si estuviera harto, rápidamente se marchó del salón. Kufe y las demás dieron por terminada la lección y recogieron los cubiertos y los juguetes. Mientras abrazaba un peluche que abarcaba sus 2 brazos, Melida inclinó su pequeña cabeza. Sensa, ¿qué son ese montón de cartas? Tomando una desde arriba del montón, Kufe respondió. Son invitaciones. En primer lugar, Ohou-samas, ¿saben algo sobre las piedras sagradas? Colocando varias tazas apropiadamente sobre la mesa, todos los presentes estaban probando el té servido por Kufe. En un lado del sofá estaban Kufe y Salacha. Y en el otro lado las 3 chicas restantes estaban sentadas muy juntas. Misteriosamente, estaban enfrentando a los Ezixal quienes eran los protagonistas de la peregrinación. Mientras pegaba su hombro con Mule a su lado, Melida levantó su taza de té. Son las 4 piedras que el rey debe reunir en esta peregrinación, ¿no es así? Ciertamente. Sin embargo, a pesar de que se le da el nombre de piedra sagrada, no es una simple piedra, material, seguro han escuchado ese nombre algunas veces hasta ahora. Las chicas se miraron entre sí. Kufe continuó con un tono suave. Las hojas de pebrot se convierten en ingredientes para medicina o veneno, las escamas de la mariposa mágica carmesí. Las extremadamente extrañas plumas del ave del paraíso. Incluso en el traje del desfile que Elise-sama vistió el año anterior en la Circle Night, se usaron piedras de ignición de espíritus de llamas y fibras del ave llameante, ¿cierto? Quisiera haberlo visto. Mule dijo con una voz animada. Por otro lado, Ilis, quien recordó el arrebato de Osello, torció su rostro amargamente. Mientras compartía la emoción por poder hablar de sus recuerdos, los labios de Kufe se aflojaron. Cada uno de esos productos oculta un efecto especial, y naturalmente, no son algo natural en sí mismo. Entonces, ¿por qué productos que cargan poder mágico como esos existen alrededor de Flande? ¿Alguien tiene la respuesta? En ese momento, quien levantó la mano como en una clase de la academia, fue la estudiosa Melida.
Al igual que la oscuridad de la noche les otorga un efecto maligno a los animales, plantas, minerales y todo lo que existe en el mundo natural como los licántropos, por ejemplo, la luz del néctar también otorga un efecto benigno extremadamente raro. Y de esa forma, los productos que nacen cargando esa divinidad son los materiales. Existen variados efectos en cada uno de los materiales que se han vuelto algo indispensable para la vida de Flande. Maravilloso. Después de levantar las comisuras de sus labios en una sonrisa, Cufe reanudó su lección. Si tuviéramos que ser más estrictos, al recibir los efectos de ya sea el miasma de la noche y las partículas del sol, todos los artículos útiles para la vida diaria de las personas pueden distinguirse como materiales, pero, bueno, eso vamos a dejarlo así. Entonces, dicho esto, probablemente ya saben qué son las piedras sagradas. Como para no perder frente a su prima, Ili se inclinó hacia adelante y apeló a su superioridad. Piedras que recibieron el efecto del néctar. O joyas. Correcto. Son piedras de poder, joyas, que ocultan un increíble poder hasta el punto de poder cambiar el destino de su portador. Sin embargo, de lo que más debería hablarse, es de su belleza. Para la misión de esta ocasión, ya estamos pidiendo prestada una de las piedras sagradas de Lord Sixal, la Esmeralda de la Eternidad. Cuando le hizo una señal con los ojos, Salacha dejó sobre la mesa una tela envuelta. Al desenvolverla, un brillo verde más luminoso que las lámparas se liberó dentro de la habitación. La joya emitía luz desde su interior. En adición, era grande. Seguramente era del tamaño de la mano de Cufe. Era una gema que podría cegar a cualquiera que fuera un cuervo codicioso, pero afortunadamente estas eran jóvenes damas que preferían lo práctico a lo estético. Cada una cubrió su rostro exageradamente y dejaron escapar gemidos teatrales. Qué deslumbrante parece, como si me bañara en una ducha de luceta. Aunque quisiera disimularlo, esto no entra en mi bolsillo. Guárdalo, Sala-chan. Mi poder como un familiar de la oscuridad se está saliendo de control. Aguagua, esto es terrible. Ojo-samas, se están divirtiendo, ¿no es así? Mientras que Cufe suspiraba, guardó cuidadosamente la esmeralda de la eternidad que nuevamente fue envuelta en la tela dentro de una caja con llave. Las que quedan son tres, el onix del abismo, el rubí indestructible y el zafiro de la pureza. Hasta la ceremonia de coronación, hasta la próxima semana, nuestra misión es reunir todas las piedras sagradas y regresarlas al distrito del Rey Santo. La espada sagrada que es necesaria para la ceremonia la preparará directamente Lord Sixal. Kufa-sensei, a pesar de que debemos buscar las tres piedras viajando dentro de Flande, el hermano mayor de Salacha solo preparará una espada. Ilis interrumpió la conversación de mal humor y Salacha se encogió como si se disculpara. Para mediar, Cufe mostró una sonrisa irónica como diciendo que eso era trivial. Hacer una espada sagrada tomará algo de tiempo, ¿sabes? Además, incluso si digo que buscaremos las piedras, no es que no tengamos ninguna pista. Invitaciones como estas ya están llegando desde varios lugares del país. Las cartas que Derby había traído finalmente se volvieron el tema de conversación. Cufe las juntó con las que sacó desde su bolso y las apiló en la esquina de la mesa. Mirando fijamente el montón de sobres, cada uno bastante elaborado, Melida preguntó. Sensa, ¿qué está escrito en estas cartas? ¿Quién es el remitente? Son los representantes de los pueblos mineros que están en el distrito de los Bea dos Ríos Bajos. Su contenido es el mismo en todas. Rey Sama, por favor toma la piedra sagrada de nuestro pueblo para tu ceremonia de coronación, ¿nos darán sus piedras sagradas? ¿Gratis? Ilis preguntó rápidamente y Cufe respondió directamente mientras profundizaba su sonrisa sin pensarlo. Después de todo, haciendo eso obtendrán beneficio para su pueblo. A pesar de dárnosla gratis, se volverá un beneficio. Las primas Ángel estaban llenas de dudas, y tanto Mule como Salacha, quienes ya conocían el mecanismo, se miraron entre sí y sonrieron. Los labios de Cufe se curvaron elegantemente. Para decirlo de forma simple, las personas se reúnen en los lugares por donde pasa el rey y crea un absurdo efecto en la economía. ¿Qué significa eso? Tomemos como ejemplo esta taza de té. Levantando la taza en su mano por sobre su línea de visión, les mostró a todas los elegantes patrones azules que la adornaban. Después de que se termine la ceremonia, esta taza será promocionada. Esta es la taza que el rey usó en medio de su peregrinación. Quizás ya no sea alineada en una mesa una segunda vez, y si se dona a un museo atraerá una gran cantidad de invitados. Todos comprarán boletos de entrada con el fin de darle una mirada a esta taza en común acuerdo. Los acaudalados probablemente intenten reunir tazas con el mismo diseño y marca. Sí. Eso sucede, el precio de mercado también ascenderá vertiginosamente. Aunque, bueno, originalmente es una marca de clase alta a la que se le agregará aún más valor. Poniéndola en sus labios, él dio una probada al té sin vacilar.
De alguna manera, ahora no puedo ni estornudar descuidadamente. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ya puedes entender las intenciones de los que enviaron las cartas. Básicamente quieren que se divulgue de esta manera, la piedra que está usándose en esa espada sagrada es de nuestro pueblo. ¿Qué clase de lugar es el pueblo que el rey visitó? Incluso se acercarán turistas desde los pisos superiores de Flande. Y probablemente muchos artículos relacionados al rey se vendan en la calle principal. Dejándolo de lado como problema de otra persona, Kufe nuevamente llenó su boca de té rojo. En ese momento, el tren justamente llegó a un Campbell, distrito. El tren pasó por la estación cruzando por las calles que no estaban acostumbrados a ver sin disminuir su velocidad, avanzando nuevamente hacia el riel de altura desde el extremo del Campbell. Mientras miraba hacia abajo desde su ventana, Salacha preguntó. Kufa-sensei. No hicimos transbordo ni una vez desde la estación anterior, hacia donde nos estamos dirigiendo. Tranquila, señorita Salacha. Desde el momento en que hicimos que bajaran los pasajeros normales, este tren se reservó para nosotros. Nuestro destino también ya se le informó al conductor. ¿Iremos a recibir una piedra sagrada? Será elegir la que nos guste, ¿verdad? Las primas Ángel actuaban arrogantes frente al fajo de cartas. Mientras sonreía ligeramente, Kufe movió su mirada hacia el oscuro exterior de la ventana y agregó. Sí, aunque si fuera la peregrinación original, no nos tomaría tanto tiempo y esfuerzo. En cualquier caso, Ojo-samas, háganse a la idea. Probablemente no vaya como esperamos. Melida y Lee se miraron entre sí e inclinaron la cabeza. Kufe sacó un sobre abierto desde el bolsillo de su ropa ceremonial. El lugar de destino del tren está aún más afuera que el distrito de los barrios bajos. En la frontera del territorio de Flande. Su nombre es la ciudad minera de Odecollete. La serpiente carmesí que danzaba por el cielo soplaba su silbato de vapor fuertemente. Habían pasado 3 días siendo sacudidos en el tren desde Flande. Distanciándose de la gigantesca ciudad con forma de linterna y cruzando a través de las calles de los barrios bajos, la serpiente carmesí que se arrastraba sin descanso por la tierra de la profunda oscuridad finalmente llegó a una estación aislada, como si hubiera sido dejada atrás en el final del mundo. Una gran ovación por parte de los ciudadanos de Diodecollete esperaba al séquito real que salió desde la plataforma, o no, fue solamente una gran carreta sin dosel. Intercambiando saludos con el hombre que decía ser el cochero enviado desde Diodecollete, se montaron en el carro tirado por 4 caballos fatigados y partieron de inmediato. El espacio de carga tenía bastante espacio, pero inevitablemente las sillas eran duras. Además, al no estar muy bien mantenido, cuando las ruedas de madera pasaban por las piedras grandes del camino eran agitados por las grandes sacudidas. Golpeando su trasero en las sillas algunas veces, Derby fue el primero en alcanzar su límite de tolerancia. ¿No es este el campo? Su grito resonó hasta el punto de llamar al eco. Probablemente era correcto ya que fuera del carro se extendían bosques realmente grandes. Los territorios de los alrededores incluyendo a Diodecollete eran una franja montañosa que las manos humanas casi no habían tocado. Ante el camino mal mantenido, las gemelas de la compañía se levantaron de las sillas sin poder soportar más y sujetaban el barandal, en cuanto a Elise, estaba sentada en las rodillas de Kufe con un rostro extremadamente natural. Mientras eran sacudidos de arriba a abajo, el chico respondió con un rostro refrescante aún llevando su sombrero de rey. Justo como dije, ya que este es el extremo de Flande, las personas que vienen de visita son inexistentes. No importa lo malo que sea el camino, lo que están transportando, mucho más que personas, son piedras y néctar. Seguro que hablas mucho. Espera, Rey Sama, a pesar de que recibiste tantas invitaciones, porque elegiste un lugar tan remoto como este. Hay varias razones, también deberías entenderlo, ¿cierto? Kufe le respondió y el director guardó silencio. Melida y las demás solo se miraron entre sí. Las gemelas de la compañía, Lucille y Laila, pusieron sus dedos en sus labios e inclinaron sus pequeñas cabezas como si se enfrentaran a un espejo. En primer lugar, ¿qué es este lugar? Si tengo que explicarlo de forma simple, diciendo eso como preámbulo, Kufe dirigió su mirada hacia las escarpadas montañas que se erigían a la distancia. Anteriormente, esa franja montañosa era un lugar que destacaba como un tesoro de abundante néctar y materiales. Está a bastante distancia de Flande, pero no es extraño que, al querer recursos, estiren las manos de la colonización. Pero hubo un error de cálculo, la cantidad explotable no fue lo que esperaban, y antes de que se estableciera la ruta terrestre los fondos se acabaron y no tuvieron la capacidad financiera como para expandir la vía férrea hasta el área pionera. Por eso se dejó una estación sin acabar en medio del bosque, lo que significa que van y vienen hasta el pueblo de cada uno con este carro, ¿no es así? Kufe asintió firmemente hacia las jóvenes de la Academia para Chicas Ain de Autriche que lo comprendieron.
Mientras estaba sentada a su lado, Melida miró en su dirección y arrojó las dudas que aún no terminaba de aclarar. Entonces, Zen, Gosujin-sama. A pesar de que ya no tenemos mucho tiempo hasta la ceremonia de coronación, ¿qué razón hay para elegir un lugar tan distante? Fuera de las primas Ángel, los otros que ya sabían la razón mostraron una expresión ligeramente sombría. Luego de mirar brevemente en dirección del cochero, Kufe acercó su rostro entre las sirvientas. En realidad, desde que comenzó la peregrinación, en los destinos a donde vamos han estado ocurriendo casos en que los poseedores de piedras sagradas tienen una muerte sospechosa uno después del otro. Coleccionistas, personas relacionados a la iglesia, joyeros, cada una de esas personas hizo tratos con nosotros y tenían la posibilidad de entregarnos una piedra sagrada. Y las piedras sagradas que ellos tenían también fueron destruidas o llevadas. En cierta mansión, hubo un caso donde la piedra sagrada fue robada repentinamente mientras nosotros estábamos allí. Mirando entre quienes estaban en el carro, las chicas tragaron saliva y Derby miraba hacia el exterior del carro y soltó un bufido pareciendo aburrido. Habiendo quedado sin palabras, Melida reanudó la conversación con timidez. Quizás, los culpables fueron los murciélagos negros de ese ataque sorpresa. No hay error en eso. Esto fue mi error de cálculo. Hasta ahora no pensé que ese grupo actuaría sin importarles las apariencias, y de esa forma, mientras estábamos cruzados de brazos, el tiempo restante hasta la ceremonia de coronación es de una semana. No podemos retrasar el viaje más allá de esto. Quizás esta sea la última oportunidad de reunir las piedras sagradas. Por eso eligieron un lugar apartado como este, Después de todo, el enemigo tampoco podrá hacer algo. Después de que su pupila puso fuerza en esa última parte, Kufe movió su mirada suavemente. Solo roguemos que sea así. En sus ojos que se dirigían hacia adelante del camino se reflejaron levemente las calles hechas de piedra y los techos de color marrón. Todos los pasajeros del carro giraron sus rostros. Las calles de Diodecollete, de espaldas a la montaña de un característico rojo como huellas de quemadura, se acercaban. Cerca de la entrada principal pululaban algunos bultos negros. El carro avanzó aún más y finalmente pudieron distinguirlos, eran un gran número de personas que vestían túnicas de color té quemado. Debido a que todos tiraban de sus capuchas y ocultaban todo su cuerpo, no podían determinar sus edades o géneros. Viendo esta situación justo como si los guardianes del inframundo rodearan la puerta, Melida y Liz inevitablemente se abrazaron a los costados de Kufe. Incluso mientras apretaba sus labios debajo de su sombrero, Kufe acarició suavemente sus hombros. Tranquilas, Ohou-samas. No son peligrosos. Todos los habitantes del distrito de Barrios Bajos usan esas túnicas defensivas cuando salen al exterior. Túnicas defensivas, ya veo, si las usan pueden defenderse del miasma de la noche. No. Entendiendo la incoherencia, Kufe lo negó claramente, y las chicas fruncieron el ceño aún más. No hay ningún poder en esas ropas. Son simplemente para tener paz mental. En el momento que Melida abrió su boca con sorpresa, el carro finalmente llegó a la plaza que se abría frente a la puerta principal. Al mismo tiempo que el caballo a la cabeza pasaba por el arco, los cientos de personas con túnicas que estaban a la espera en el lugar aclamaron al unísono. Su Majestad Serge Sixal-sama. ¡Viva! Junto con su gran voz que parecía querer lastimar los tímpanos de los visitantes, un puñado de pétalos les fueron arrojados como si fueran su enemigo o algo así. Los muchos colores cubrieron en un pestañeo el empedrado, y los 4 caballos que tiraban del carro se detuvieron pareciendo confundidos. El séquito real que estaba harto de los duros asientos, rápidamente declaró su despedida al carro. Mientras repartía sonrisas amistosas en todas las direcciones y después de esperar por un corto tiempo, 2 personas dieron un paso desde el grupo de las túnicas. Su Majestad, Lord Serge Sixal. El primero que gritó con una voz estúpidamente fuerte fue un hombre en la última mitad de sus 20. No llevaba una túnica, sino un traje un poco pasado de moda. Se precipitó como si quisiera abrazarlo, pero justo antes detuvo sus pies. Apresuradamente dejó caer su mirada hacia sus pies y le hizo una reverencia. Midiendo su distancia con el rey, Kufe, de alguna manera parecía haber practicado este escenario muchas veces. Aún así, su actitud era exagerada. Melida y las demás solo abrieron sus ojos enormemente. Estaba esperando su visita desde el fondo de mi corazón. Soy el hijo del alcalde de Diodecollete, me llamo Timos Diork. Todos en el pueblo estaban expectantes de su llegada. Adelante. Por favor, quédese aquí los días que quiera. Ese sí, gracias. Tal vez porque la forma de hablar de Kufe se hizo evidentemente mala al estar desconcertado por su posición como rey o porque estaba siendo arrastrado por el fervor de Timos, Derby murmuró para sí mismo, un típico noble de campo. En ese momento, el segundo hombre que vino a continuación golpeó el hombro de Timos.
No pudiste resistirte, Timos. Lord Sixal, buen trabajo por su largo viaje. Dando un giro con su hijo, este era un caballero de mediana edad de apariencia simple, pero que lucía una buena presencia y un bigote. Pareciendo estar más acostumbrado a tratar con nobles, se acercó a pedir un apretón de manos al rey sin dudarlo. Ha pasado un tiempo, Lord Sixal. No te he visto desde que tenías 15 años. ¿Recuerdas el nombre de Well de York, cierto? Por ahora, estoy enseñándole lo que es ser alcalde a este inexperto hijo mío mientras gobierno el pueblo de Diodecollete. Ese sí. Ha pasado tiempo. Oh. Cufe inevitablemente vaciló y Welde le dio un vistazo a su sombrero pareciendo dudoso. Sin embargo, antes de eso, su hijo que se estaba poniendo agitado lo interrumpió. Oh vamos, su majestad seguramente no se acuerda de ti, padre. Por favor ven hacia el carro de este lado. Frente al lugar que se le señaló, 6 caballos estaban caminando. Aunque Derby mostró una expresión severa por tener que montar un carro de nuevo, los carruajes de esta vez estaban liderados por 2 caballos y cada uno estaba equipado con arneses magníficos. Todo el grupo arrastró su mirada hacia uno de los 3 carruajes sin pensarlo. Obviamente solo el del centro era diferente en cuanto al lujo y el espíritu que se le puso. Los asientos suavemente elevados eran de un color amarillo y daban la sensación de sentarse en plumas. En reemplazo del techo se le había agregado un alero y en ambos extremos hojas como las de un abanico aleteaban debido al viento. La palabra altar cruzó por sus mentes. Por la mirada llena de expectativas de Timos, parecía que debían montar en él y avanzar dentro de las miradas del público. Cufe, cuya determinación se doblegó más rápido, intentó pedir ayuda a sus acompañantes. Por fortuna, en el carruaje había espacio para 2 o 3 personas. No obstante, en el momento que su mirada se encontró con los 3 de la compañía Derby giraron la cabeza al instante. Era una actitud en la que intentaban testarudamente no encontrarse con su mirada. Al buscar la figura de Mule, el hada de cabello como cuarzo negro ya estaba tomando posición en un carruaje diferente. Lo que no sea inteligente, elegante, evítalo incluso con fuerza de voluntad, la altura del orgullo de la casa Lamor se podía ver en esa frase. Con eso dicho, intento pedírselo a Salacha y aunque probablemente sea cruel para ella que es recatada, considerando en el esquema de ser hermanos de la casa Sixal probablemente era natural desde el punto de vista de un espectador. Sin embargo, justo cuando pensó de esa manera y estiró su mano, un destello dorado llamó su atención. Melida estaba sujetando su falda pareciendo muy impaciente. En su posición de sirvienta ella misma no podía decir nada. Sin embargo, siendo su tutor, lo que estaba dentro de su pecho era obvio. Cufe extendió la mano que había bajado una vez hacia ella quien miraba hacia abajo. Ven, Melida. Subamos juntos. Instantáneamente, una sonrisa floreció en su rostro al instante. Melida se acercó corriendo feliz como un cachorrito y envolvió fuertemente la mano derecha extendida de Cufe. Ya vine, Gosujin-sama. En el momento que su mente fue sacudida por su excesivo resplandor, notó la figura de la otra sirvienta. Y Liz, quien estaba bajando la cabeza como si la hubieran dejado atrás mientras era rodeada por los grandes caballos. Ven también y Liz. Al mismo tiempo que Cufe la llamó, la belleza de cabello blanco plateado se animó. Y Liz, quien se acercó corriendo, frotó su mejilla en su brazo derecho extendido. Ya que no se puede evitar, vine. Mientras resoplaba con satisfacción, Liz tomó el liderazgo y lo arrastró hacia el carruaje. Derby, quien estaba mirando su acto, sacó un lápiz junto con un suspiro. También cortaremos esta escena. Ante la figura del rey y las 2 sirvientas sentadas juntos en el lujoso carruaje, una persona más mostraba una reacción extraña. El que había preparado los carruajes, el hijo del alcalde, Timos York. Dejar montar a sus SSS sirvientes. Sus mejillas temblaban y sus párpados tenían espasmos. Su rostro parecía el de un zombi que había pasado toda la noche sin dormir. Ya que es una tierra desolada como esta, significa que no necesita adherirse a las formalidades. Su majestad es bastante torpe de varias maneras. Si te preocupa demasiado, terminarás dañando tu salud. No estaba claro incluso si la voz de Derby había entró en sus oídos. Tanto Cufe y las primas Ángel, como las otras 2, Mule y Salacha, montaron en sus carruajes correspondientes, sin embargo, Timos no se recuperó. Incapaz de solo mirar, su padre, Welde, puso un pie en el asiento del conductor del carruaje del rey. Muy bien, partamos. Todos están esperando. En cuanto a las preparaciones para la bienvenida, todos en el pueblo estaban llenos de ilusión. El grupo rápidamente se dio cuenta del hecho de que esas palabras no fueron una exageración. Muy bien por este lado. El siguiente será este lado. Todo el pueblo los está saludando. El hijo del alcalde, Timos York, quien había cambiado su humor por la fuerza, los estaba dirigiendo.
El grupo de Kufe y los demás al principio habían pensado que inmediatamente serían guiados al lugar donde se hospedarían. El cansancio del grupo que había continuado sacudiéndose dentro de una caja de hierro por 3 días ya estaba alcanzando su límite. Siendo los residentes que han vivido en esta tierra rodeados por esta gran naturaleza, con mayor razón deberían estar más preocupados de que los viajeros hayan agotado su resistencia física, incluso si solo era un viaje desde la estación al pueblo. No obstante, el hijo del alcalde, que seguramente había pasado toda la noche pensando en el plan de bienvenida, parecía no haber puesto nada de consideración en la condición de los visitantes. Rodeados por los habitantes que se convirtieron en una pared negra, el grupo que fue empujado dentro de la parte trasera del carruaje no pudo escapar. La guía turística de Timos, quien iba a la cabeza, estaba entrando por su oído derecho y saliendo por el izquierdo. Las estatuas de dragones que protegían la entrada a la mina, una colina del tesoro donde podías tener una vista panorámica de las montañas, una iglesia histórica que fue construida en la era de la colonización. Ya veo, todo es magnífico. Realmente maravilloso. Sin embargo, aunque es una lástima, ahora no tengo ningún interés. El duro rostro de Derby decía elocuentemente: en lugar de eso, danos rápido la cena y una cama. El grupo había dejado de escuchar desde la segunda mitad la rápida plática del guía, que estaba hablando sin parar. Elise-sama, ya que esto es descortés, por favor despierta. Munyu. Kufe muchas veces tuvo que pinchar las mejillas de la princesa durmiente que se apoyaba en su pecho. El pueblo de Diodecoyete tenía una brecha de altura y muchos caminos en pendiente. Como era de esperar, después de ser llevados alrededor desde un extremo del pueblo hasta el otro, el grupo ya no pudo ocultar sus expresiones abatidas, y en ese momento, el alcalde Weldior, que estaba mirando entre el rostro de su hijo y del séquito del rey, finalmente levantó su voz desde el puesto de cochero. ¿No es ya suficiente, Timos? Su Majestad y los demás deben estar cansados. En el momento que recuerden este pueblo, solo la desagradable sensación de montar en un carruaje quedará en su memoria, ¿sabes? Ah, eso también es así, ¿no? El hijo, que había estado animado todo el tiempo, también pareció volver en sí. Timo se giró con una expresión de disculpa hacia el grupo, que dejó escapar un suspiro de alivio de: vaya, finalmente. Y entonces, declaró con la alegría de un niño. Entonces no los haré esperar más, los guiaré hacia el salón de las joyas de nuestro pueblo. ¿Acaso no tiene sentido común? Derby, quien finalmente se liberó del carruaje, soltó esas palabras abusivas mientras frotaba su adolorido trasero. Incluso Kufe, quien no se llevaba bien con él, no pudo evitar simpatizar con él internamente. Comenzando con los tres de la compañía, que estaban acostumbrados a los caballos por sus shows, incluso Mule y Salacha no podían ocultar su cansancio. Elise estaba dando un gran bostezo, y en cuanto a Melida, una cita en carruaje con Sensa es como un coche nupcial dirigiéndose a su luna de miel, Ya que parecía estarse divirtiendo excepcionalmente, por ahora decidió dejarla. Entonces, justo como su nombre lo decía, el salón de joyas parecía ser el lugar donde se estaban guardando las piedras que se excavaron desde la mina de Diodecoyete. Exteriormente se parecía a una torre de baja altura, y su entrada tenía una puerta robusta. Dentro no había ninguna ventana y no había lámparas en la estrecha habitación. Después de todo, no había necesidad de eso. Las piedras preciosas de 7 colores que estaban alineadas desbordándose de las estanterías emitían luz desde su interior. Era un resplandor mágico envuelto en divinidad. Por un instante todos olvidaron su cansancio, y tanto el padre como el hijo parecían triunfantes. Muy bien todos. Déjenme mostrarles este lugar. En la parte más profunda de la habitación se encontraba un pedestal apoyado por un delgado soporte. Cuando el grupo se reunió a su alrededor, la tela que lo cubría fue arrancada con gran ímpetu. Un resplandor místico que se desbordó desde su interior podría expresarse como la luz de la oscuridad. Lo que estaba colocado sobre el pedestal era una joya negro azabache que dibujaba una elipse terriblemente elegante. Absorbiendo todos los colores, y siendo reflejados dentro de la piedra, solo la parte del borde cambiaba de tonalidad dependiendo del ángulo. Y más que cualquier otra cosa, era grande. Sin duda, no era inferior incluso a la esmeralda de la eternidad que tomó prestada desde el verdadero Serge Sixal. Timo hinchó su pecho e introdujo el orgullo de su ciudad. Este es el Onix del abismo del que le hablé por medio de la carta. Con su color, su grado de transparencia, junto con su tamaño, no hay objeciones para adornar tu espada sagrada, Su Majestad. Ara, es magnífica. ¡Qué hermoso! Derby deslizó su lápiz por su libreta y los ojos de las gemelas de la compañía brillaban. Mule y Salacha se miraron entre sí indiferentemente y asintieron como si estuvieran aliviadas. Casi podía escucharse su suspiro de satisfacción. Finalmente una. Desde el instante en que la tela fue retirada, Kufe había colocado su dedo en su mandíbula sin decir ni una palabra. Como su rostro estaba oculto, nadie podía leer su expresión.
Después de tomarse su tiempo para bañarse en ese regusto copiosamente, Timos se inclinó hacia adelante. ¿Qué te parece la piedra de nuestra ciudad, Su Majestad? Es magnífica, ¿no es así? Ese sí. Cierto. Timos respiraba pesadamente como un caballo mordiendo una zanahoria. Sacando una libreta de su bolsillo, deslizó su lápiz con un ímpetu terrible. Con una presión que podría romper el lápiz escribió, el rey alabó nuestra piedra. Dejándose llevar, Timos se acercó aún más. Ese es Su Majestad. Junto con el Yonix del abismo, por favor también acepta este anillo sin falta. Y entonces, úsalo en tu dedo durante la ceremonia de coronación. Este anillo es algo de Diodecoyete, sí, estaría bien si pudieras decirlo así claramente. Timos Dono. Después de esto, también preestablecimos una entrevista para un periódico local. ¿Aceptarías? Todos los reporteros están esperando. No tomará nada de tiempo. Simplemente, está bien con que des tu impresión de nuestra ciudad. Ese sí es dentro de nuestra estadía, creo que no será difícil, pero... Es así. Entonces, si está bien contigo, pon tu firma en este papel para autógrafos. Antes de que respondiera, un papel grueso y un bolígrafo fueron empujados hacia él. Con sus manos llenas, incluso Kufe se quedó aturdido y sin palabras. En contraste, el fervor de Timos no se detuvo. Anteriormente vi tu firma en una revista, Lord Zixal. Por favor haz algo igual a esa. Lo pondré en un marco y lo colgaré frente al monumento de Diodecoyete. Sí, Timos Dono. Llegado a este punto, sin poder sacar la tapa del bolígrafo, Kufe finalmente perdió las palabras para responderle. Mirando por el salón de joyas como para poder escapar, comprobó que en el lugar había solo un limitado número de personas, es decir, solo Timos y Welde eran las únicas personas de Diodecoyete. Belda y Dono. Después de decir eso, Kufe le lanzó una mirada mezclada con resignación. El caballero de mediana edad que había estado callado todo el tiempo también asintió, acercó su rostro hacia su hijo que parecía que iba a caer. Hacia adelante y le susurró algunas cosas. ¿Qué pasa, padre? Ah. Timos, quien terminó de escuchar la historia, dejó escapar una voz tonta y confusamente regresó su rostro hacia la persona frente a sus ojos. Mirando fijamente de arriba hacia abajo su alta figura vistiendo ropa ceremonial, cuando detuvo su mirada en el gran sombrero que ocultaba su rostro, con una voz sin espíritu, murmuró. No es, el rey. Tenemos que soportar una humillación como esta. Su horrendo grito furioso atravesó los tímpanos de todos. Dando un cambio completo a cuando entraron al salón de joyas, el grupo fue guiado hacia la mansión del alcalde con una atmósfera como el de un funeral, había ido directamente hacia la sala de estar. El grupo de Kufe se agrupó en un lado del sofá y tanto Elise como Melida tomaron posición justo detrás de él. Derby estaba despreocupado, pero el rostro de las otras chicas era melancólico. Eso era lógico. El hijo del alcalde, quien hasta ahora había sido amigable hasta el punto de ser sofocante, estaba gritando enojado de una forma terrible. Si su voz al darles la bienvenida era fuerte, su voz al insultarlos también lo era. Lo que más quería Kufe era poder cubrirse los oídos, pero tomó su sombrero elegantemente y aceptó de frente la mirada de Timos. Sin embargo, eso no debilitaría necesariamente la fuerza de la erupción. Un impostor. A pesar de que nosotros los topos estamos excavando sin falta por el bien de Flandes, el rey no muestra su rostro en un momento clave como este. Por otro lado, su padre Welde, quien estaba sentado a su lado, mantenía la calma. ¿No está bien ya, Timos? Lord Zixal debe estar ocupado. Ocupado. Incluso cuando nosotros los topos del estrato inferior tenemos tiempo libre. No es así. Estás un poco demasiado desesperado. Tienes demasiada poca sensación de peligro, padre. Mirando a la familia del alcalde que había comenzado una pelea verbal, las 4 hijas de las casas de duques acercaron sus mejillas entre sí. Y Liz, con su inexpresividad de siempre, hizo una pregunta. ¿Topo? Las personas que trabajan en los pueblos mineros, se autodesprecian a sí mismos llamándose así. Ya veo. Entiendo una de las razones por las que Kufasense escogió esta ciudad. Siguiendo a Salacha, Mule dijo, captando la atención de Melida. ¿Cuál es? Para que nos cedan su piedra sagrada debe hacer el trato directamente. Lo que significa que no terminara. Sin revelar su verdadera identidad. Entonces, en caso de que el asunto del doble de cuerpo se volviera un escándalo, al estar distanciado lo más posible de Flandes, el manejo de la información será más sencillo, ¿no es así? Melida nuevamente quedó atónita ante la meticulosidad de su tutor. Ciertamente, si la ciudad está en un lugar periférico como este, por ejemplo, incluso si alguien de los ciudadanos intentara hacer un anuncio público, el riesgo de que se transmita hacia el exterior probablemente se pueda restringir al mínimo.
Y entonces, como era obvio, el líder de esta ciudad no aceptó sin resistencia el asunto del doble de cuerpo. Con un rostro pálido hasta el punto de sentir compasión por él, Timos rascó su cabello que había estado ordenado. Mierda, mierda, maldición. A pesar de que pensé que sería una oportunidad única en la vida. Mi esperanza se esfumó. Mis planes quedaron en nada. Mierda. Sin mover ni una ceja, Kufe sacó una carta desde su bolsillo y la dejó sobre la mesa. Tengo un mensaje de Lord Zixal. Por el bien de la revitalización de la región, no hay problema en que uses mi nombre como gustes. Por un instante, el corazón de Timo se sacudió, pero inmediatamente fue aplastado por sus ardientes emociones. No juegues conmigo. ¿Crees que estaremos de acuerdo con eso? Sin embargo, como representante del rey, su hermana menor Salacha Sama está observando. Cuando Kufe le hizo una señal con la mirada, Salacha estiró su espalda pareciendo tensa. Naturalmente, Timos no retrocedió incluso después de darle un vistazo. ¿Y qué con eso? No hay valor en su hermana menor. Timos. Modérate. Incluso las faltas de respeto tienen un límite. Salacha colgó su cabeza como disculpándose y Mule no dijo nada fingiendo ignorancia. Por otro lado, Melida y Lee se miraron entre sí e inevitablemente inclinaron la cabeza en su interior. Este chico Timos, no está demasiado desesperado en pedir prestado el nombre del rey. Antes de que le dieran voz a esa duda, Kufe interrumpió manteniendo su expresión indiferente hasta el final. Entonces Timos Dono, quiero comprobar una cosa. ¿Qué? La piedra sagrada de antes, el Onix del abismo, está bien asumir que no van a cedérnoslo, ¿cierto? Como era de esperar, todos los otros en el sofá abrieron ampliamente sus ojos ante eso. Derby se acercó diciendo, espera, ¿qué estás diciendo? Pero Kufe ni siquiera lo miró. Habiendo recibido un golpe desde un lugar inesperado, Timos asintió sin poder retroceder. Así es, justo como eso. No le daremos el tesoro de la ciudad a un imitador. Si lo quieres, búscalo por ti mismo. Entonces, haremos eso. Diciendo eso, Kufe se puso de pie, finalmente haciendo dudar de sus oídos a todos. Dirigiéndose hacia el hijo cuya boca temblaba como un pez, y el padre que estaba frunciendo el ceño seriamente, extendió su mano como si fuera natural y declaró firmemente. La piedra sagrada la excavaré con estas manos. ¿Tengo tu permiso, cierto, alcalde?